Bienvenidos, estamos aquí nuevamente grabando esta sobremesa. Este es el podcast de Iglesia Presbiteriana Jesús, aquí en Progreso, Yucatán, México. Si usted nos está escuchando en otro país, bienvenido. Bienvenido, pastor. Dina, es un placer estar de nuevo contigo después de esta pausa. Podemos estar otra vez sentados a la mesa y esperamos que también usted, aunque de esta manera, se siente a la mesa con nosotros para nuestra sobremesa. Y yo creo que dejamos una pequeña pausa para hacer un poquito más de, como este tiempo de espera de este capítulo, el capítulo 11, que la verdad es que es un poco controversial hasta cierto punto. Y pues también escuchamos comentarios de que fue un poco incómodo desde que empezó esta serie, porque estamos en una nueva serie titulada Hombres, Mujeres y la Autoridad. Pastor, ¿por qué cree que ha sido un poco controversial e incómoda esta serie? Porque creo que, como lo comenté en su momento, este es uno de los pasajes más complicados, más complejos de todo el Nuevo Testamento y también de las Escrituras. Es un pasaje que ha causado controversias, que ha dividido las opiniones y que ha dividido iglesias hasta cierto punto es un pasaje en el que hay algunos asuntos que no son del todo claros, que no son realmente fáciles de interpretar, pero gracias a Dios que lo más importante es plenamente claro y eso lo podemos entender absolutamente todos. Sí, y en este capítulo, el capítulo 11, que empezamos ya a ver, versículos 2 y 3, específicamente en el sermón de la sobremesa del día de hoy, pues usted empezó a hablar un poquito sobre ya hombres, mujeres mayormente. Entonces, ¿nos puede hacer un pequeño resumen de qué trató este sermón? Bueno, sí, titulamos la serie dentro de la serie, como Ajá. sueles llamarle, Hombres, Mujeres y la Autoridad. Hasta cierto punto diría que este es el tema principal de la primera parte del capítulo 11, es decir, de los versículos 2 hasta el versículo 16. No olvidemos que el capítulo 11, versículo 2, es el inicio de una nueva sección. Y esta nueva sección, que se extiende hasta el capítulo 14, versículo 40, es una sección donde Pablo aborda asuntos que tienen que ver con el culto público de adoración mayormente. El primero de estos asuntos es cómo deben relacionarse los hombres y las mujeres en el culto. Y ahí Pablo, por supuesto, aborda el asunto de la autoridad y otros subtemas que son pertinentes. Pero más adelante, la segunda mitad del capítulo 11, Pablo ahora aborda el asunto de la Santa Cena. Después, en el capítulo 12, el asunto de los dones espirituales. Y por último, 12 y 13 realmente, y por último el capítulo 14, ahí el apóstol Pablo habla de que todo debe ser hecho en el culto público con decencia y con orden. Entonces, es importante que tengamos eso en mente. Y también es importante que no separemos tan tajantemente este capítulo de lo que Pablo ha dicho anteriormente. Pablo en el capítulo 10, la sección que va de 8, 9 y 10, ahí el apóstol Pablo, se extiende hasta el 11.1 realmente. El apóstol Pablo pues abordó el asunto de la libertad cristiana, en particular con asuntos que tienen que ver con la idolatría, y ahí Pablo pues dio dos principios generales que deben regir la vida de todo creyente, es decir, todo debe ser hecho para la gloria de Dios, y número dos, en todo debemos buscar la edificación de nuestros hermanos, la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y esos asuntos van a estar presentes ahora en el capítulo 11, versículos 2 al 16, y en general, por supuesto, en lo que viene después. Brevemente, lo que hicimos en este sermón pasado fue presentar el problema al que está respondiendo el apóstol Pablo, y dos, mencionamos el principio general que Pablo le da a los corintios, el cual, por supuesto, ese principio es lo que gobierna todo lo que Pablo está diciendo ahí. Y el problema, pues, es que si bien Pablo comienza alabando a los corintios por seguir las tradiciones
las instrucciones, como dicen algunas versiones, que él había enseñado. Si bien es cierto que en términos generales lo estaban haciendo, bueno, verdad sea dicha, el apóstol Pablo está siendo muy generoso al decir, al felicitarles por eso, porque cuando continuamos leyendo es evidente de que por lo menos a un grupo de personas no estaban siguiendo las instrucciones que había dado con respecto a la relación de hombres y mujeres, con respecto a la conducta en la Santa Cena, con respecto a otro tipo de cosas, ¿verdad? Ciertamente no estaban siguiendo sus instrucciones, particularmente en lo que tenía que ver con pues ese símbolo de autoridad, esa cubierta, en algunas versiones le llaman velo, algo que las mujeres debían portar, ¿sí? Una prenda que debían portar sobre sus cabezas para simbolizar, entre otras cosas, bueno, la distinción de género, vamos a decirlo así, la decencia y el decoro, el pudor y por supuesto la sumisión a la autoridad. Al parecer, mujeres en la iglesia estaban siguiendo una tendencia que se estaba dando en la sociedad corintia, en la que algunas mujeres decidían pues tampoco seguir eso que era cultural, ¿no? Que era parte de cómo la cultura mostraba visiblemente y muy claramente la separación de los sexos y todos esos asuntos. Bueno, algunas mujeres en la cultura estaban diciendo, yo soy una mujer que me puedo vestir como yo quiera y que puedo usar lo que yo quiera o no usar lo que no quiero. Y quizá algunas mujeres en la iglesia estaban diciendo, pues nosotras también, ¿no? Y entonces Pablo aborda ese asunto. Pablo procede a dar entonces un principio, y el principio tiene que ver con una jerarquía, un orden, una estructura de autoridad que Dios ha dado, ¿sí? Pablo obviamente está hablando de la sumisión a la autoridad, y eso va a gobernar todo lo que él dice con respecto a los otros asuntos. Bueno, en esencia eso fue lo que dijimos, es la parte medular, pues, del sermón que se predicó. Sí, y me gustaría, pastor, que hiciera énfasis en que el problema que había allí era el que al una mujer no portar un velo, era que públicamente ella se estaba como revelando, no se estaba sometiendo a la autoridad. Bueno, sí, y a propósito, pues no sabemos exactamente qué era. ¿Okay? Ajá, bueno, probablemente si se no traduce como velo, como probablemente no era un velo. De hecho, solo hay un lugar donde Pablo usa la palabra velo cuando habla del cabello, que a la mujer les dado el cabello como velo, pero en realidad no, la mayoría de los comentaristas dicen que no era un velo. No era un velo como el que conocemos exactamente, hoy. Que cubre toda. Ajá. No, era probablemente algo así como un chal, ¿no? Un rebozo, o pudiera ser inclusive como una pañoleta que se amarraba aquí al cabello, en fin, no estamos muy seguros de qué era. Pero como dijimos el domingo, recuerda ese principio hermenéutico que debe guiarnos, un principio de interpretación que debe guiarnos. Aquí es el siguiente: lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. Entonces no perdernos en, bueno, sí, ¿qué era exactamente este velo? Pero al rehusar portar lo que fuera, ¿no? Ciertamente estas mujeres estaban pues desafiando pues esa norma que no solamente en la cultura señalaba precisamente los aspectos que comenté, pero en la iglesia también era una manera de oponerse al orden que Dios había establecido, ¿no? Por lo menos el simbolizar o el mostrar de manera visible que la mujer no estaba dispuesta a someterse a esto que Dios había dispuesto. Y usted mencionó, pastor, en este sermón que hay una estructura, una jerarquía que Dios nos ha dado. ¿Nos podría enfatizar? Sí quisiera, antes de responder las preguntas, que dejáramos claro esto, porque quizá las preguntas y las respuestas no vayan a ser tan bien recibidas si no empezamos poniendo bien el fundamento. Exacto. De lo que la palabra dice. Pablo dice claramente aquí, al comienzo, ¿sí? Él dice lo siguiente en los primeros versículos. Versículo 3, quiero que sepan, desde el principio, Pablo, antes de presentar el problema, él dice, quiero que sepan, o sea, le está poniendo las cartas sobre la mesa,
que Cristo es la cabeza de todo varón, algunos dicen, la traducción debería ser ahí de toda persona. Bueno, dice de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ha habido toda una controversia con respecto a qué significa kefaleo, cabeza. Algunos dicen, no, el significado es origen, ¿sí? Como cuando se dice la cabeza de un río, o sea, ¿dónde se origina el río, no? Otros dicen que se refiere a preeminencia, pero otros más dicen que se refiere a autoridad, y en el contexto más largo del uso del término en la Biblia, pues podemos notar que lo más probable es que Pablo esté hablando aquí de cabeza como autoridad. Entonces, el varón debe estar sometido a la autoridad de Cristo, claro. La mujer sometida a la autoridad de su esposo, e inclusive el mismo Señor Jesucristo, en la economía de la Trinidad. Economía se refiere a pues, los roles, los trabajos de cada persona de la Trinidad, en su obra como mediador, como redentor. Cristo está sometido al Padre, ¿no? E inclusive nosotros sabemos que hay tres personas distintas en la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque iguales en esencia, en gloria, ¿verdad? Son tres personas distintas. Y hay algunas relaciones que se tienen entre las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues el Hijo siempre ha sido Hijo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es expirado, dice, eternamente por el Padre y el Hijo. Son grandes misterios que no logramos entender, pero el punto aquí es que si bien hay una igualdad sustancial, ¿no? El Padre no es más Dios que el Hijo, ni el Hijo es menos Dios que el Padre, y así por el estilo. Bueno, hay una diferenciación en cuanto a las relaciones y los roles, ¿sí?, que cada persona de la Trinidad tiene. Entonces Pablo no está en ningún momento diciendo que Cristo es un Dios menor o algo así, pero en su obra redentora el Señor Jesús se ha sometido a la autoridad del Padre, ¿sí? Entonces, obviamente Pablo no está diciendo que la mujer no debe estar sometida a Cristo sino solo a su marido, no. O sea, se sobreentiende que todos estamos bajo autoridad, ¿sí? Y que debemos respetar esa autoridad bajo la cual estamos. Esto es algo que Dios ha dispuesto, que Dios ha diseñado, y lo veremos más adelante, ¿no? En lo que Pablo dice más adelante en el texto, en los siguientes sermones. En el último de ellos, de esta miniserie, vamos a abordar el asunto con más detalle de la autoridad. Pero sí, creo que tienes razón, tenemos que empezar por ahí, ¿sí? Por dejar en claro que Dios ha establecido una estructura de autoridad. Y esto es importante porque ahorita, bueno, una de las cosas que usted enfatizó en la iglesia, en el sermón, fue la importancia del decoro en el culto público, pero no solamente en la esfera del culto público, sino de manera general. Claro. Cómo estos principios rigen nuestra vida diaria. Y como uno de los problemas que había en Corinto era el no sometimiento, porque en realidad no es tanto si velo o no velo, sino el hecho de que las mujeres no estaban públicamente queriéndose someter. Y hablando de la vestimenta de las mujeres, que en este caso, en el contexto, era el velo, pero hoy en día, ¿cómo podemos traducir eso hoy en día? Quizá en la vestimenta fue una de las cosas que usted enfatizó Claro. Sí. sermón. A lo largo de la historia, las diferentes culturas han encontrado maneras de mostrar la distinción clara entre debería ser sexos, ¿no? Pero vamos a decir géneros, ¿no? Esto ha sido la norma a lo largo de toda la historia humana, ¿no? Hemos buscado cómo distinguir los sexos, ¿no? Obviamente vivimos en un tiempo en el que hay otra cosmovisión dominante, y pues una de las creencias que dominan el pensamiento, el imaginario social de nuestro tiempo, es la idea de que el género es un constructo social, una invención
arbitraria y sobre todo una imposición de aquellos que tienen poder sobre otros. Y así entonces han impuesto esta idea del género, ¿no? Hay mucho más que decir al respecto, pero no vamos a abundar en esto. Y entonces pues nosotros vivimos en un tiempo en que se difuminan esas líneas, o la línea, mejor dicho, que divide hombre y mujer, ¿sí? Se confunden y ya no hay claridad en ese sentido. De tal manera que el día de hoy tenemos hombres que usan vestidos, ¿no? Y mujeres que se visten en una manera andrógina, vamos a decirlo así, ¿no? Pero no solamente eso, también tenemos el asunto de la idea de que yo soy libre y que no tengo una autoridad encima de mí o por encima de mí, o una autoridad que sea más alta que la que yo quiero, ¿no? O la que yo dispongo, o para ponerlo de otra manera, la mayor o la máxima o la suprema autoridad soy yo, y en particular son mis sentimientos. Entonces, nada puede estar por encima de lo que yo siento, nada puede estar por encima de mí y de mis sentimientos. Entonces, si yo quiero vestirme como yo quiera, nadie tiene por qué decirme que no, ¿sí? Entonces, yo puedo patear, ¿no? Deshacerme pues de esas normas sociales, porque yo tengo libertad, ¿sí? De hacer lo que yo quiera. Y entonces, decíamos no hace mucho que un equivalente contemporáneo a este asunto de pues esa cubierta sobre la cabeza, cualquiera que fuera, ¿no? Velo o no, ¿sí? Un equivalente a no querer portar eso sería rehusar, por ejemplo, algunas cuestiones que han sido aceptadas por la sociedad, como por ejemplo que la mujer lleve el nombre de su esposo, que sea Dina de León, ¿verdad? De Reyes. Dina ¿no? Reyes, por favor. Bueno, en algunos países, no sé si en Guatemala No, D. es D, ¿verdad? D también. Claro. De hecho, por ejemplo, el apellido López, Rodríguez, Sánchez, López, el sufijo es Z, es hijo de, ¿no? Hijo de. López es hijo de López, ¿no? En otros idiomas, como en el inglés, es el sufijo son, como Johnson, Erickson, ¿no? Hijo de tal, ¿no? Bueno, Rodríguez, hijo de Rodrigo, ¿no? Y bueno, en la relación de esposos, pues ahora es, la mujer pone de, es la mujer de. Pero en este ambiente egalitario, de liberación, empoderamiento, pues las mujeres dicen, yo no soy de nadie, ¿no? Más que de mí misma. Y un equivalente entonces sería no querer llevar el nombre del esposo, que en su acta de matrimonio aparezca con su nombre de soltera, ¿no? O no querer usar el anillo, o también si hablamos del asunto del decoro, pues un equivalente a lo que se estaba viviendo en tiempos del apóstol Pablo en la iglesia, es que una mujer que entraba sin la cubierta, pues el día de hoy sería que una mujer entrara con un traje de baño a la iglesia, ¿no? Un bikini o algo así, ¿no? Sería una muestra de inmodestia total, ¿no? Entonces, Pablo estaba lidiando con esto, hoy lidiamos con otras cosas, pero que en esencia son lo mismo. O sea, el llamado que tenemos es respetar esas normas culturales, siempre y cuando no contravengan la Escritura, ¿verdad? De hecho, al parecer, cuando Pablo dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza, y hay un montón de otras cosas que diremos en su momento, dice, el hombre no debiera cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque eso es un símbolo para la mujer, ¿sí? La mujer no debería descubrirse la cabeza. Entonces aquí pudiera haber una inversión de roles, ¿no? El hombre se cubre y la mujer se quita. Y hoy, el día de hoy, tenemos cosas como que los hombres se quieren vestir como mujeres, las mujeres como hombres, ¿no? Y hay otras sociedades tienen otras maneras de mostrar las distinciones, de mostrar decoro, etc. Deberíamos ser respetuosos de ellas siempre y cuando no contravengan, no contradigan, no añadan a la Escritura. Pablo no tenía problema con este tipo de cosas. De hecho, dice que esta era la costumbre en las iglesias y era una tradición que él había enseñado.
y que estaba contento de que pues por lo menos algunos estaban siguiendo, pero obviamente otros no. Entonces la pregunta decía, ¿okay? ¿Cómo fomentamos en las mujeres el animarnos unas a otras a vestirnos decorosamente? Sí, yo mencionaba algo, ahora sí que vamos a hacer un viaje en el futuro, ¿no? Porque yo mencionaba algo en el sermón pasado, pero que no corresponde a pero esta que todavía no ha sobremesa, pasado. que todavía no ha pasado, exactamente. O sea, es una paradoja en el tiempo, ¿no? Estoy hablando de un sermón que ya pasó, pero que todavía no ha pasado. Para efectos de esa sobremesa, no ha pasado todavía, ¿no? Pero... Y si ustedes vieran la sobremesa va a entender esto, pero si no, pues creo que no. El asunto es que... Perdón. El asunto es que cómo fomentamos en las mujeres. Claro, yo comentaba lo del pastor Piper que me parece muy interesante. Si comenzamos con reglas, probablemente vamos a encontrar que eso no va a ser muy efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la hermana no tiene un corazón sometido al Señor Jesús, si el Señor Jesús no es su mayor tesoro, si su palabra no es lo que es lo más precioso para ella, si su deseo más grande no es traer gloria a su nombre, pues es inútil en un sentido. No malentiendan, creo que hay reglas que deben respetarse, nos guste o no, ¿verdad? Pero si queremos realmente ayudar a las hermanas, tenemos que empezar por, ahora sí que, hablar de, pues, ¿qué es el Señor para ellas, no? ¿Qué es su palabra para ellas? Es lo más importante en su vida, lo más precioso en su vida. O sea, hay un espíritu de sumisión al Señor, aman su palabra, atesoran su palabra, etc. Ahora, habiendo dicho tal cosa, tampoco creo yo que debemos nosotros decir, si alguna persona decide venir a la iglesia de manera inmodesta, pues no tengo que esperar a que ame a Cristo, ¿no? para que le decimos, a ver, que discúlpame, pero la vestimenta no es la más adecuada, ¿no? En el amor de Cristo, pues sí podemos toparnos con un rechazo, con una rebelión. El consejo, la exhortación no va a ser bienvenida debido a la situación del corazón, pero aún así tenemos que hacerlo, ¿verdad? Ahora, si realmente queremos ayudar a las mujeres, pues no vamos a discutir nada más el largo de la falda, ¿no? Tenemos que poner eso en un contexto más grande. O sea, ¿qué significa cómo una mujer cristiana debe vestir? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y eso en un contexto más grande, o sea, en el contexto de, como decía, el amor a Cristo, ¿no? La devoción, la sumisión, la reverencia por el Señor Jesús, ¿no? Y su palabra. Y en caso de personas nuevas en la iglesia, que pues no, como dice usted, no aman al Señor, están empezando a venir, claro, no conocen mucho de lo que creemos, claro. ¿Cómo las podemos ayudar? Sí, creo que cometemos un error muy grande al reprender a una persona que no tiene, por supuesto, una cosmovisión cristiana, no tiene, una relación con el Señor, no ha experimentado el nuevo nacimiento, esa persona no puede ver ni puede entender estas cosas, inclusive le pueden parecer locura, ¿sí? Por decirlo menos. Entonces, si bien habría que tener, si bien tal vez sería necesario, si hay un caso extremo, ¿verdad?, en el que una mujer, pues, u hombre también, ¿verdad?, sí, están muy impúdicos, como decían las abuelitas, pues sí habría que hacer algo, pero yo no creo que lo primero que tendríamos que hacer es ir y reprender a esa mujer, ¿sí?, y decirle a la iglesia no se viene así. No, y eso lo podemos hacer en otros ámbitos. El adolescente que viene con, pues, más piercings que un alfiletero, ¿no? O sea, que viene con las uñas pintadas, que viene con el pelo como que se lo pintó con Bonais, ¿no? O sea, y viene con algunas camisetas ahí con símbolos todos, pues, de ocultismo y demás, y qué sé yo, ¿no? Pues queremos que ese chico, ¿verdad?, se vista apropiadamente para venir a la iglesia. No tenemos que comenzar por ahí, tenemos que comenzar con el Evangelio y poco a poco, por supuesto, ir enseñando a esta persona, ¿sí?
De hecho, aún con las hermanas que ya son creyentes, otro aspecto es precisamente la enseñanza paciente, ¿sí? El cultivar el gozo por la modestia, en fin, oración también. Pero sobre todo cuando es una visitante, no vamos a empezar por regañarle y sacarla de la iglesia porque vino así. A veces una persona que venía a la iglesia, mujer no creyente, que empezó a venir a la iglesia, ella venía con unos shorts muy cortos, ¿no? Y había unas hermanas que le decían, la hermana fulana de tal Chorito, ¿no? La Chorito, le decían, ¿no? Hermanas mayores que, vino la Chorito, ¿no? Bueno, en lugar de reaccionar así, como madres espirituales, ¿verdad? Como hermanas mayores, con mansedumbre y humildad, pues deberían poco a poco enseñar a esa persona. Además que, bueno, tristemente para muchas mujeres, por la cultura en la que viven, es lo más normal del mundo. Sí. O sea, no, ellas a su entender no se están vistiendo impúdicamente, o sea, ¿sí me explico? Es lo normal, ¿sí? O sea, no es que lo hagan así, tal vez algunas, dicen, pues es que así están, todo el mundo es así, ¿no? Habrá otras que sí, pues a propósito quieren ser sensuales, ¿verdad? Pero otras como que ni en cuenta porque es lo más normal. Quizá haya otras que pues es el único vestido que tienen, ¿no? Es el único guardarropa que tienen. La renovación de la mente a través de la palabra, ¿sí? Hará que la misma persona entonces empiece a decir, no, esto no, esto no, esto no. Pero no vamos a empezar por medirle la falda y decir fuera de aquí, ¿no? Tenemos que empezar por el Evangelio. Empezar ¿verdad? por el Evangelio, así es, pastor. Y ya para terminar, es una última pregunta. Así como que sobremesa express o qué. Algo así. ¿Por qué Sansón no se cortó el pelo? Bueno, ¿por qué Hablando Sansón? del pelo, para que podamos responder esta pregunta. ¿Y eso a propósito de qué? De que creo que en el pasaje Sí. habla de que para el hombre no es algo correcto dejarse crecer el cabello. Ajá. Y para la mujer no es correcto cortarse el cabello. Bueno, Sansón es un caso diferente. Sus padres, antes que él naciera, bueno, lo dedicaron al Señor y había un voto de nazareato impuesto a él. Y en ese voto especial de dedicación al Señor, pues estos que eran llamados nazareos cumplían ciertas cosas como no cortarse el cabello, como no beber vino, etcétera, otras cosas. Entonces, por eso Sansón se dejó crecer el cabello. ¿Por qué? Porque estaba en este pacto, ¿sí? En este voto especial que había hecho como una dedicación entera al Señor. Por eso es que él se dejó crecer el cabello. Bueno, gracias, pastor. Y todavía hay muchas preguntas, pero si usted quiere seguir aprendiendo sobre este capítulo, no se pierda la próxima sobremesa, que va a ser muy rápida. Va a llegar en lo menos cuando usted menos se lo espere. Gracias, pastor, por contestar estas preguntas. Le animamos a que pueda ver la siguiente sobremesa, porque hay más preguntas que vamos a responder y de verdad no se lo pueden perder. Sí, porque en ese sermón que todavía no ha pasado, pero ya pasó. Pero ya pasó. Lo que se hace es expandir un poco más el tema. Ajá, sí. Del decoro, ¿no? De la modestia. Sí, así es. Lo esperamos hasta la próxima. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sobremesa. Sí.